Perfecto, gracias. Ahí estamos. Dando frío. Esperemos un ratito que se conecten los compañeros y comenzamos pues prácticamente con nuestra última clase. Así que, bueno, ya como yo les dije, cuando comenzaron el proceso, el tiempo iba a pasar volando en un abrir y cerrar de ojos. Así que espero hayan sacado el mayor provecho de este proceso, que dentro de todo, con sus limitaciones, con lo que ustedes han podido dar en función de tiempo, eh, se fueron estos meses literalmente volando. Veamos, vamos a escribirle al señor Villalba. Un ratito. A ver, me falta el señor Vidalba, me falta está aquí Fabián. Eso quiere decir que me falta el señor Vidalba. Me falta. A ver, señor Benavides mañana defiende. Cristian está. Fabián está. Marco me falta. Alessandro y Marco. Muy bien. Vamos comenzando un poquito. Sí, hasta que se conecten los compañeros, quiero hacer una retroalimentación o una revisión un poco general de todo lo que hemos visto de lo que es un proyecto. ¿Sí? Un poquito voy a darles un monólogo, es decir, voy a hablar como loro un ratito, y si ustedes necesitan que yo haga pausa en algún tipo de concepto o en algún tipo de proceso que les voy a contar, pues me solicitan la palabra y hacemos o despejamos cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? Hasta este momento, ¿qué es lo que nosotros hemos visto a nivel general? ¿Qué es un proyecto académico? Un proyecto académico o un proyecto no académico, es decir, una tesis o una monografía o la construcción de un hospital, no tienen diferencia en función de su estructura. ¿Ya? Todos los proyectos académicos o no académicos van a tener la misma estructura. ¿Cómo nace un proyecto? Siempre nace de la identificación de un problema. Nosotros como personas no podemos identificar un problema sobre el cual no tengamos conocimiento o no tengamos un contexto. Es por eso que la sociedad a nivel macro está distribuida y organizada por profesiones, por ejemplo. Los conocimientos que tienen o que en los cuales se especializan los doctores o en los cuales profundizan los doctores, no son los mismos conocimientos que tienen o conocimientos en los cuales se especializan o en los cuales profundizan los profesores. Las personas que están en un nivel de bachillerato todavía están en un proceso formativo, ¿sí? Entonces quizás no tengan no quizás, y entonces no tienen los conocimientos que tienen los doctores. ¿Por qué digo esto? Porque cada problema que nosotros podemos identificar, gracias Génesis, me olvidé de Génesis, porque cada problema que nosotros podemos identificar para plantear o un tema de análisis o una solución o una problemática, va a nacer de lo que yo entienda del entorno. ¿Sí? Yo, María Belén Reynoso, no puedo encontrar una problemática relacionada con la medicina, puesto que carezco de conocimientos sobre medicina. Así que por eso es importante, por eso les decía, es muy importante analizar y leer. Solamente a través del análisis, la lectura y la comprensión del entorno, ustedes van a poder tener otra visión del mundo. Una vez que yo
he descubierto un problema o he planteado una pregunta sobre los cuales quiero trabajar, voy a plantear el objetivo del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que en el Chimborazo no existe una escuela rural en el sector de San Juan, me di cuenta que no existe, independientemente de cuál sea la forma en la que yo tuve esa información, vivencial, información tomada de segundas fuentes, de fuentes secundarias o fuentes primarias. Independientemente de cómo yo haya descubierto el problema, yo me di cuenta que no existe una escuela. Entonces yo puedo hacer un abordaje sobre ese problema. Si no existe una escuela, yo voy a construir una escuela. Ese es el abordaje que yo le voy a hacer al problema. Este es en un proyecto no intelectual, como el proyecto de grado que están haciendo ustedes. Ustedes están haciendo un proyecto intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Están haciendo una revisión bibliográfica. Nos estamos basando en lo que ya está previamente escrito sobre un tema para recolectar información y hacer un análisis de un fenómeno de la sociedad. Fenómeno es todo lo que nosotros a nivel social podemos gestionar, ¿sí? Todo lo que nos influye o todo sobre lo que podemos influir. Por ejemplo, la pobreza es un fenómeno social. La migración es un fenómeno social. Todo lo que tenga relación o influencia directa con el cambio de la sociedad o la vida de las personas se conoce como fenómeno, ¿ya? Entonces, yo puedo estudiar y yo puedo trabajar sobre cualquier fenómeno que se dé en la sociedad, siempre y cuando yo tenga conocimientos sobre este fenómeno. Yo les voy a dormir un ratito, pero me tienen que dar 15 minutos para dormirles y después vamos analizando a través de ejemplos, porque que se identifiquen de nuevo con estos conceptos es muy importante. Entonces, una vez que yo identifique el problema, yo voy a hacer un abordaje. Este abordaje es darle una solución o un camino hacia a mi investigación. No hay una escuela, ¿cuál es la solución? Construir una escuela. Identifiqué un problema intelectual, ¿qué voy a hacer? Investigarlo a fondo. Ustedes están haciendo lo segundo, recolectando información de otras fuentes para organizarla y poder hacer un proceso o un abordaje intelectual. ¿Ya? Entonces, primero y más importante para comenzar un proyecto, la identificación de un problema o necesidad. Segundo, establecer un objetivo que en otros contextos se llama abordaje. ¿Qué y cómo lo voy a investigar si es solamente intelectual? ¿Y cómo voy a solucionar si no es un proyecto intelectual? ¿Qué tipo de abordaje voy a hacer? ¿Sí? Tercero, aquí sí ya viene todo el cuerpo del proyecto que ustedes ya han venido trabajando. Entonces, tercero, ¿qué tenemos? Una vez que establecimos el problema, que establecimos los objetivos, tanto el general como los objetivos secundarios, comienzo yo a desarrollar el proyecto. Lo primero y más importante en un proyecto intelectual es saber que yo no escribo para mí. A menos que sea un diario personal, yo no escribo para mí. Yo, académicamente hablando, escribo para otro. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes leen algo, ¿cuáles son las características que ustedes quisieran siempre encontrar en un texto? ¿Quién me cuenta? ¿Cuáles son las características que ustedes siempre quisieran encontrar en un texto? Información clara. Muy bien, claridad. ¿Qué más? Propuestas. ¿Perdón? Propuestas. Bueno, si tiene una finalidad informativa, si tiene otro tipo de finalidad, encontrar propuestas. Ojo, las propuestas no siempre van a estar en todos los tipos de textos, ¿sí? O en todos los tipos de escritos. No siempre voy a encontrar propuestas, pero ¿cuáles son las características generales que un texto tendría que tener? Claridad, siempre claridad. ¿Qué más? Información, debe tener una información válida.
La información válida es una información que venga de fuentes que ya hayan sido comprobadas. Muy bien, claridad, validez, ¿qué más? Conceptos. Los conceptos son muy importantes. En la construcción de un marco o en la construcción de una tesis, por eso tenemos un apartado que se llama marco conceptual, porque los conceptos o el tratamiento correcto de los conceptos es sumamente importante. Por eso cuando ustedes dicen, ¿y qué es el marco conceptual? Contarle al otro sobre qué estoy hablando. Darle un concepto, claro, muy bien, ya tenemos claridad en los conceptos, tenemos claridad en el texto, en la redacción, tenemos validez de la información. ¿Qué más? Yo les dije que los ecuatorianos tenemos todos, incluida yo, tenemos un serio problema al momento de escribir. ¿Qué hacemos los ecuatorianos que yo les he venido diciendo este tiempo? No lo hagan, por favor. Perdón que tome agua, pero se me seca terriblemente la garganta. Como rellenar o decorar las oraciones. Efectivamente. Evitar el lenguaje coloquial y redactar. Muchas gracias. Eso es lo que hacemos los ecuatorianos. Qué bestia, qué terribles que somos para darnos vueltas. Decimos lo mismo en 100 oraciones distintas. Lo mismo y lo mismo en 100 oraciones distintas. Y utilizamos lenguaje que porque creemos que es nuestro lenguaje general al ser utilizado, se puede utilizar en los textos. Grave error. Si estoy gritando, me dicen nomás y bajo la voz. Grave error. No se habla como se escribe y no se escribe como se habla. Nunca, nunca, nunca. Toda la vida las personas que estén o que les acompañen en su proceso formativo les van a decir esto. Nosotros no hablamos como escribimos y nosotros no escribimos como hablamos. Siempre la forma de manifestarnos oralmente es más coloquial, ¿sí? Siempre la forma de hablar, de comunicarnos en un formato oral es más coloquial. Yo no voy a comenzar la clase. Estimados estudiantes, adjunto a la presente clase, no voy a comenzar la clase así. ¿Pero qué comienzas con esa forma? Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial. Adjunto a la siguiente clase que tendrá una duración de 30 minutos. Un documento. Un documento, un correo electrónico. ¿Sí? En el correo no le pongo, hola, ¿cómo estás? Aquí te mando, ¿no? No. Como no pones eso en el correo, al momento de hablar tampoco hablas como que estuvieras escribiendo. Entonces, no hay una falta más grande de las personas que pensar que hablamos como escribimos y escribimos como hablamos. La escritura es formal, clara, concisa, ¿sí? Formal, clara, concisa, buen uso de los conceptos, muy importante. Una comunicación correcta que me ponía Cristian. ¿Qué significa una comunicación correcta? ¿Sí? Que semánticamente, que gramáticamente el contenido tenga correspondencia. ¿A qué me refiero con esto? Revisar tiempos verbales. Ustedes no tienen idea, cuando yo daba clases de tercer nivel, personas en la universidad no podían ocupar correctamente los tiempos verbales, ni los singulares ni plurales. Entonces, sí yo pienso que a nivel de educación hay mucha falencia de los profesores que no les enseñan, como les digo, en algún momento la información está. A mí no me interesa tanto que sepan fechas, que pueden sacar un teléfono y copiar en un examen, como que aprendan a buscar en dónde y que aprendan a analizar. Yo no les miento, daba clases en la universidad y no podían conjugar, ellas caminaban. ¿Sí? Entonces, tú dices, bueno, ¿y dónde está el error? Y lo que a mí más me sorprendía es que había gente que no sabía en dónde está el error. Entonces, no todos sabemos todo. Habemos personas que nos olvidamos de algunas cosas, que tal vez porque no estamos muy acostumbrados a escribir, dejamos de lado ciertas reglas gramaticales, ciertas reglas de puntuación. Pero si algo ustedes no saben o tienen duda de cómo se escribe, de cómo se estructura,
Busquen, investiguen cómo se escribe. Si ahora solamente es cuestión de entrar a Google y poner cómo se escribe tal palabra, cómo se redacta correctamente esta oración, y todo, absolutamente todo te sale. Pero si ustedes no tienen una escritura, una gramática correcta, una semántica correcta, la persona que lee se va a confundir. Entonces tienen que ser claros. ¿Qué significa claro? No divagar en las ideas. Si el título es uno, el contenido tiene que tener relación con el título. ¿Sí? Siempre, no divaguen. ¿Para qué nos saltamos de tema en tema? Enfoquémonos en la columna vertebral, que es la idea que vamos a desarrollar. ¿Sí? Gramáticamente y semánticamente tiene que estar revisado el documento. Tienen que utilizar correctamente los conceptos. No usen palabras que no conozcan. Si ustedes están dudando sobre el significado de una palabra, busquen qué significa. Porque a veces metemos palabras que ahí carecen de sentido. No usen una palabra, no escriban en un documento una palabra que ustedes no tengan idea lo que significa esa palabra. Sí, por otro lado, evitemos, por favor, palabras coloquiales o frases coloquiales. Nunca se pone esto en un documento. Sí. Y finalmente, el momento que el documento esté dado o el momento que el documento esté terminado, pues hagamos uso de las normas APA. Toda la educación se direcciona allá. No está mal referenciar. Lo que está mal es no citar. Anteriormente nosotros queríamos ver que el documento esté bonito, perfectito, todo justificado. Hoy en día las normas APA te dicen, ¿sabes qué? Ya no justifiques más. Déjale nomás con su sangría a mano izquierda. No van justificados los documentos. Sí, hoy en día ya no van justificados los documentos. Se ve feo, se ve horroroso, pero ya los documentos no van justificados. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? Ahora que entendimos cómo, reglas generales, cómo se redacta un proyecto, tenemos que seguir viendo la estructura. Dentro del proyecto, académico o no académico, nosotros tenemos un calendario de actividades. Ya trabajamos sobre el calendario, ¿verdad? ¿O no todavía? Sí, ¿Sí o no? sí, es el que nos dio la anterior semana. El Excel, sí, perfecto. Ya trabajamos sobre el calendario. Siempre vamos a tener un calendario de actividades. ¿Por qué en un proyecto es importante el calendario? No en un ensayo. Por ejemplo, me van a decir, ¿un ensayo es un proyecto? No. ¿Una tesis es un proyecto? Sí. Los proyectos académicos tienen la característica de ser largos, de ser extensos, pero no extensos en papel, o sea, no así de gruesos, sino de ser extensos en la recolección de la información. Un ensayo, yo me siento ahorita media hora, en el mejor de los casos, y te saco un ensayo. ¿Por qué? Porque el ensayo puede tener 2 carillas, 3 carillas, profundizar un tema y quizás 2 subtemas, y ya. Una tesis sí es un proyecto, un ensayo no, una tesis sí. ¿Por qué es un proyecto? Porque el tiempo entre que yo reviso la información, que yo comienzo a escribir, que yo cotejo datos, que yo concluyo la investigación y que yo publico o presento, me puede llevar aproximadamente unos 6 meses. Entonces, en 6 meses yo me puedo perder terriblemente. Por eso es necesario crear un cronograma. Con el cronograma yo ya sé en cuánto tiempo voy a identificar el problema. Una semana más que suficiente, perfecto. Y si ya tengo que comenzar a escribir los antecedentes para que los antecedentes no reposen ahí eternamente, tal vez el lunes me voy a ir a la biblioteca y voy a revisar la bibliografía. Martes, miércoles y jueves, como encontré 3 artículos, el martes leo un artículo, el miércoles leo el otro artículo, el jueves leo el otro artículo. El viernes comienzo a escribir, el sábado sigue la escritura, el domingo tengo la primera revisión, el lunes corrijo lo que haya que corregir, el martes vuelvo a revisar y el miércoles he terminado con los antecedentes.
Y ustedes me van a decir, pero 10 días, sí. Cuando ustedes ya trabajan proyectos grandes, proyectos intelectuales grandes, como una tesis de investigación, es necesario repasar y reposar la información. ¿Qué les suena con esto? ¿Qué significará repasar y reposar la información? Estudiar y estudiar y ir escribiendo para no olvidarse. No va tanto por ahí. Ya. Veamos qué significa el repasar y reposar. ¿Qué es reposar? Descansar. O sea, se refiere a Descansar. corroborar que esté todo correcto. Ah, perdón. Repasar es corroborar que esté correcto, pero ¿qué es reposar? Descansar. Ujú. Aunque ustedes crean que es broma, es muy necesario cuando ustedes escriban que dejen reposar la información. Porque la cabeza, cuando está escribiendo, no tiende, cuando tú estás en el mismo tema, No, no tiendes a darte cuenta de los problemas de escritura que tienes o de estructura que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Para ti todo está perfecto, pero si tú le dejas un rato, vas, te levantas, tomas un vasito de agua, te das una vuelta con el perro, te pones a ver un ratito, no digo que eternamente, porque si no, no van a terminar de escribir nunca, te pones a ver un ratito TikTok y vuelves y lees, dices, no ha tenido pues el sentido que ese rato yo pensé que tenía. Eso significa reposar la información. Siempre que ustedes escriban algo largo, dejen que la información repose. Nunca, ni siquiera un ensayo te sale así. Cuando éramos más chiquitos decíamos, no, sí, yo me siento a las 8 de la noche y a las 10 termino. Era bastante complicado. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro? donde se almacenan cosas, ¿Perdón? donde se almacenan las cosas. Bueno, sí, nos sirve como un almacén, pero Sí, anatómicamente hablando, ¿qué es el cerebro? parte del cuerpo humano. Obvio, es parte del cuerpo humano. Pero el cerebro, si bien es cierto, no tiene fibras musculares. ¿Por qué? Porque está compuesto de neuronas, que son otro tipo de células. El cerebro funciona como un músculo. El cerebro no tiene, van a decir, pero la Belén dijo que tenía. No, el cerebro no tiene fibras musculares, el cerebro tiene neuronas. Funciona como un músculo. Si ustedes quieren que el cerebro se desarrolle, si ustedes quieren tener brazos tonificados, tienen que ir al gimnasio todos los días. Si van un solo día, no van a tener resultados nunca. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro tiene que leer todos los días algo. Tiene que descubrir cosas nuevas todos los días. Y cuando nosotros escribimos, es necesario que el cerebro tenga información para escribir, pero también es necesario que el cerebro descanse para escribir correctamente. Y descanse no significa dormir bien, sino me voy a olvidar de este tema un día. Voy a dejar reposar la información. Se llama así cuando ustedes escriben. Reposo de la información. ¿Qué significa el reposo de la información? Que yo me desconecto un rato de esa temática y después vuelvo a leer para ver si de verdad tiene el sentido que yo estaba dándole en su debido momento. Es por eso que, por ejemplo, las personas que estamos haciendo tesis, eh, las personas que nos leen a nosotros se toman mucho tiempo de lectura. Quizás nos devuelven la tesis en unos 3 meses. ¿Por qué? Porque hacen por lo menos 3 lecturas. Una lectura rápida para ver si está bien escrito, para ver si tiene sentido. Dejas reposar la información, después de varios días vuelves a hacer otra lectura y recién ahí te comienzas a dar cuenta de las fallas. Deja reposar la información y ahí sí entras a repasar. 3 lecturas son repasar la información. ¿Sí? Entonces, estos tips te van a servir, les van a servir siempre que ustedes hagan cualquier tipo de trabajo intelectual. Dejen reposar y después repasan la información. ¿Por qué les digo esto? Porque si me van a dejar la tesis, el proyecto para el miércoles a las 8 de la noche,
estamos jodidos, porque ustedes no van a leer, yo no voy a poder leer, y si hay cambios que hacer, no vamos a tener tiempo para hacer. Las personas que están estancadas en escritura, hoy no van a escribir hoy, pero mañana lean lo que tienen, ¿sí? Escriban, y si no están escribiendo, si solo están organizando, escriban o organicen la información. Pero después del domingo, tómense un tiempo para volver a leer, para ver si lo que ustedes organizaron o escribieron tiene sentido. A eso me refiero yo con los procesos de reposo y repaso de información. Así que bueno, en cuanto a la escritura, les voy a ir dando tips. O sea, hoy, en la clase de hoy está como que mi cabeza saltando un poquito, pero sí quiero como ir cerrando porque esta es la última clase que tenemos así en acompañamiento. Todos los proyectos van a tener un calendario. El calendario nos sirve para que no deje reposar la información durante 3 años, ¿sí? Así que el calendario nos sirve para que las actividades tengan un tiempo de inicio y un tiempo correcto de finalización. Todos los proyectos largos o aquellos proyectos que te tomen más de un mes van a requerir un calendario. Es la mejor y la única forma de organizarse. Todos los proyectos que requieran más de un mes van a requerir un calendario. El lunes 1 voy a sacar el tema, el 2 voy a revisar la información, el 3 me voy a ir a la biblioteca, el 4 voy a comenzar a escribir, el 5 voy a hacer una primera revisión y así sucesivamente. Van a necesitar un calendario. Entonces el calendario en proyectos académicos forma parte del cuerpo del documento. ¿Sí? El documento, se habla de un cuerpo del documento porque todo tipo de estructura académica tiene introducción. Siempre el lector va a necesitar saber qué es lo que está leyendo. Tiene cuerpo o contenido y tiene conclusiones. Ustedes han hecho una estructura basada de la siguiente manera. Problema. ¿Qué es lo que voy a investigar? Objetivo general. ¿Cuál va a ser el abordaje de la investigación? Objetivos secundarios. Actividades que acompañan el cumplimiento del objetivo general. Antecedentes. ¿Qué está pasando sobre este tema en mi entorno? Justificación. ¿Por qué esta investigación es importante? ¿Por qué? ¿Por qué esta investigación es importante? Marco conceptual. ¿Cuál es la columna vertebral de la investigación? Los conceptos claves. Si estoy hablando de qué sé yo, y voy a tomar algún ejemplo el más fresco que tenga en este momento. Si estoy hablando de una clínica de desintoxicación, voy a utilizar los conceptos claves. Salud, desintoxicación, terapia, todo lo que tenga que ver, todo lo que yo diga, yo no sabía lo que significaba esto. ¿Sí? Voy a sacar los conceptos claves, aquellos conceptos que si no se entienden, la persona que lea mi proyecto no va a saber de lo que estoy hablando. Marco conceptual, marco metodológico. El marco metodológico no es otra cosa que contarle al lector cómo voy a sacar esta información. Ustedes están haciendo una revisión bibliográfica. Esa es la metodología que ustedes están usando. Revisión bibliográfica. Existen diferentes métodos o caminos para encontrar información. Por ejemplo, que yo vaya a gestionar la información. Yo quiero que ustedes me digan qué les parece este producto. ¿Qué voy a hacer con el producto? ¿Quién me cuenta? Va a hacer una encuesta para, Voy a hacer una encuesta. Muy bien, voy a hacer una encuesta. Perfecto. ¿Qué más para puedo hacer para sacar información sobre el producto? utilizar el producto. Perfecto. Yo quiero que ustedes me digan qué tal les parece este producto. Yo no tengo información porque este es un producto nuevo. Yo voy a generar la información. Yo les voy a dar a cada uno de ustedes el producto, les voy a pedir que utilicen, les voy a pedir que me llenen encuestas, les voy a hacer seguimientos. ¿Para qué sirve este producto? Este producto sirve, qué sé yo, para el dolor articular. Y usted tiene dolor articular y usted se puso y le dejó de doler.
Y le pareció bien la textura, y le pareció bien el olor, y le pareció bien la forma, y le pareció bien el color. Yo hago que ustedes me den información y estoy generando información. ¿Ustedes hicieron ese proceso en su caso? No con muchos. No. Ustedes tomaron información que ya estaba previamente dada. Ustedes no generaron información. Ustedes hicieron una revisión bibliográfica. Es decir, tomaron toda la información que ustedes puedan encontrar, la sintetizaron, la relacionaron con su tema y la organizaron. ¿Eso es correcto? Intelectualmente hablando, sí es correcto, porque es un proceso de análisis de información bibliográfica. Finalmente viene el cuerpo del documento, ¿sí? Donde yo ya cuento absolutamente todo lo que yo quiero hacer o investigar. Termino con algún tipo de anexo, bueno, el cronograma es cronograma, no es un anexo. Incluyo cronogramas de encuestas, sí, que a veces la gente dice, pero estos son anexos, si son importantes para el cuerpo del documento, no son anexos, son parte del cuerpo del documento. Y termino con las conclusiones. Alguien me mandó un documento ya con conclusiones. Y digo, bueno, qué buena iniciativa con el documento con conclusiones, pero ¿qué es una conclusión? A ustedes les quiero preguntar, ¿qué es una conclusión? ¿Qué será una conclusión? Es el resultado del análisis y la investigación y pruebas que se hicieron para, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama resumen. Ah, el resumen. ¿Qué es una conclusión? En función de que yo veo sus notas y yo veo, Fabián, sus notas y veo que en ninguna nota tiene más, perdóneme, no se voy a ofender, Pepito voy a poner, Fabián es porque usted comenzó a hablar. Yo veo, Pepito, tus notas y yo veo que Pepito, las notas no tienen ninguna más de 7 puntos, yo llego a la conclusión de que perdiste el año. Una conclusión es un diagnóstico, no un resumen. Nunca confundan conclusión con resumen. Si ustedes comienzan la conclusión con el término y en consecuencia y en resumen y para finalizar, cero, dañaron la conclusión. Una conclusión, señores, no es un resumen. Una conclusión es un diagnóstico. Aplicado el proyecto, revisada la información, concluimos que, por ejemplo, que la clínica de desintoxicación que quiero montar en el Valle de los Chillos, me estoy inventando, es viable. Esa es una conclusión. Ya revisé toda la información y resulta que en conclusión es viable. O resulta que en conclusión no es viable. Una conclusión no es un resumen. ¿Sí? En conclusión, una vez realizados los datos, nos damos cuenta que la población de Quito ante la... es que ahorita no tengo presentes los temas, porque hace poquito nomás terminé una clase y no tengo presentes los temas. Pero una conclusión es un diagnóstico, no un resumen. No se me vayan a lanzar un resumen, por favor. Es pensar o proyectar que lo que yo estaba diciendo ya se aplicó. ¿Y cuál es el cambio o el impacto que esto va a tener? Terminamos con la conclusión y siempre hacemos una revisión o referencia bibliográfica, o sea, una revisión de las bibliografías utilizadas para comenzar la referencia. La referencia bibliográfica es lo que antes nosotros conocíamos como bibliografía. Ya no se utiliza el término bibliografía, ¿sí? Se llama referencia bibliográfica, porque hoy en día las personas que estamos trabajando a nivel intelectual ya no decimos bibliografía porque no nos basamos solamente en ciertos autores, sino que hacemos referencia de todos sus trabajos.
¿sí? Y a veces tomamos partes de sus trabajos y a veces ampliamos lo que ellos dicen. Entonces ahora ya se llama referencia bibliográfica. Muy importante. Si ustedes tienen todo eso, han terminado el proyecto. ¿En cuánto? En 16 hojas. No necesito 100. Por el amor de Dios, no necesito 100 hojas. Ustedes están presentando un proyecto que tiene un formato de tesina. La tesina es mucho más chiquita que la tesis. La tesis puede tener una ampliación de una buena tesis. Yo he visto tesis de hasta 1000 hojas, la verdad. ¿Quién lee eso? Yo no me sentaría a leer eso. Hay tesis de 300, hay tesis de 400. Para mí, una tesis bien trabajada se basa por lo menos en unas 60 hojas. De unas 60 para adelante. Ustedes no están haciendo una tesis, ustedes están haciendo una tesina. Una tesina es un proyecto corto, académico, que en 16 hojas resume el plan de lo que yo quiero trabajar. ¿Sí? No 30, no 40, no 50, no se bajen toda la enciclopedia. En 16 hojas hemos terminado. ¿Cuáles son los formatos de entrega? Letra, Times New Roman. No Arial, no la letra que parece caricatura, no la letra que parece que ha escrito en mano imprenta o en mano escrita, no. Times, número 12, separación 1.25 o 1.5, ¿sí? No me den separaciones de 3 puntos, porque no estoy viendo que llenen las 16 hojas, estoy viendo que cumplan con las características de escritura. No vayan a separar por 2.5, por 3, no. No me fijo en el número de hojas, me fijo en la calidad de organización de la información. ¿Sí? Entonces, Times 12, no justifiquen, por favor, ya las normas APA no solicitan justificación, tiene que estar todo con su sangría directamente hacia el lado izquierdo, no es necesario justificar. En interlineado de 1.25 o de 1.5. ¿Sí? Bien diferenciados los subtítulos. ¿A qué me refiero con los subtítulos? El título es creación de una clínica de desintoxicación. Perdón que repita tanto, pero es lo que tengo ahorita en la cabeza. Lo demás son subtítulos. Bien diferenciado el antecedente, bien diferenciada la justificación, bien diferenciada el marco conceptual, el marco teórico, ¿sí? Las conclusiones del cronograma, todo bien diferenciado. ¿Cómo vamos a presentar? ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita, como les dije en la clase anterior, y en esto yo sí voy a ser súper reiterativa. Este es un trabajo en donde yo les puedo corregir un poco la forma de la escritura, un poco porque nadie aprende a escribir si no escribe. Yo he leído 1.000.000 de manuales y así no aprendo a escribir correctamente. Si ustedes no practican, si ustedes no escriben, nunca van a aprender a escribir correctamente. ¿Sí? Yo no puedo revisar su escritura, porque la escritura solo es perfectible el momento que ustedes lean y escriban. ¿Por qué leer? Porque solamente leyendo vas a tener una referencia. No es lo mismo escribir un poema que escribir una novela. No es lo mismo escribir una novela que escribir un cuento. No es lo mismo escribir un cuento que escribir una tesis. Entonces, si yo quiero saber cómo se escribe una novela, voy a tener que leer una novela para tener una referencia. Si yo quiero saber cómo se escribe un cuento, voy a leer un cuento para tener una referencia. Si yo quiero saber cómo se escribe una tesis, voy a leer una tesis para tener una referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se perfecciona el proceso de escritura? Leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo. ¿Qué les voy a calificar yo? Estructura, coherencia. Ver que no me hayan copiado de un solo documento, se bajaron una tesis y esta man ni siquiera se va a dar cuenta. Para mí es súper facilito. Yo paso por un programa de plagio y si me lanza 100% de plagio, no se diga más. Nos quedamos de ahí hasta que el Ministerio de Educación
quiera titular segundas titulaciones, y no es amenaza, es ya les estoy diciendo que pueden referenciar. Desen el trabajo de leer, por favor. Desen el trabajo de organizar. Sí, ya les estoy diciendo, referencien, sí, pero lean y organicen. ¿Qué más voy a calificar yo? Estructura, análisis de la información, organización de la información, fuentes que ustedes utilicen para referencias. A partir de eso voy a ver que no falte en sus tesis nada de lo que está dentro de la estructura. Antecedentes, justificación, marco conceptual, marco teórico, ¿sí? Marco metodológico, conclusiones, anexos. En esas cosas sí me voy a fijar. ¿Cuándo terminamos? La semana que viene. No me puedo extender en plazos porque los cronogramas están dados. Yo pienso que ahorita como tengo Karina, Alessandro, Cristian, Fabián, Génesis y Marco, en un día terminamos. Yo les iba a colocar 2 días, pero en un día podemos terminar tranquilamente. ¿Sí? De esta forma se suben notas a más tardar el fin de semana y ya entran en el primer proceso de titulación. ¿Cuándo van a ser las defensas? Ahora sí les pregunto yo a ustedes, miércoles o jueves. Estamos pocas personas como para separar 2 días. Yo preferiría que ahorita más bien ustedes democráticamente conversen y cuadren ustedes qué día les queda mejor. 2 días para el grupo, que es bastante cortito, me es complicado separar. Entonces, más bien ahorita cuéntenme, por favor, qué día van a poder para que de esta forma yo me pueda organizar. En lo que sí puedo ser flexible y súper organizarme es en sus horarios. Por ejemplo, Belén, yo definitivamente no voy a poder antes de las 9. Voy a hacer un esfuerzo. Yo no tengo problemas, porque para mí es importante que ustedes no porque no, o sea, primero que atiendan a sus necesidades de trabajo, que atiendan a sus necesidades de familia, ¿sí? Si me Vale, dicen a la 1 de la mañana, lógicamente no voy a poder a la 1 de la mañana, una pero sí consulta. voy a ser flexible, así que, solo un ratito, señor Santiago, inmediatamente le doy la palabra, por favor. Lo que sí voy a hacer es súper flexible para que ustedes hablen, organicen y me digan Belén jueves o Belén miércoles. ¿Por qué no los otros días? Porque los otros días tengo las defensas de los procesos de los chicos de la mañana. ¿Sí? Entonces se me complica terriblemente. ¿Quieren conversar? ¿Quieren organizarse democráticamente unos 2 minutitos para que me den ahorita la información? ¿O conversan por interno y después me cuentan, como ustedes quieran? ¿En qué horarios está el rango para defender la tesis? ¿Y esta es presencial o va a ser virtual? Va a ser virtual, no me encuentro en el Ecuador. Ok, Entonces todo el proceso va a ser virtual. ya. ¿Y en qué horario se podría? Tenemos 2 horas de diferencia. Por eso si ustedes me dicen a las 10 de la noche, aquí ya van a ser las 12 y voy a entrar a dormirme en realidad a las defensas. Por eso, Entonces lo que sí les pido es que tengan un lapso que tal vez lo más tarde sea a las 9 de la noche, tomando en cuenta que aquí van a ser las 11. Sí, lo más tarde serían las 9. Lo más temprano pueden ser las 4 de la tarde. ok. Sí. Entonces Dice, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 6 horas para ustedes. Ustedes son 6 personas. Usualmente yo necesito 30 minutos, no necesito más. Son 30 minutos. Todo el proceso dura 30 minutos. Eso es lo que yo necesito de ustedes. 20 minutos de exposición, 10 minutos de preguntas. Ha sido un gusto. Entonces, con 6 horas disponibles para ustedes, son 6 personas y 30 minutos, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues yo me puedo organizar entre un lapso de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, hora Ecuador. Buenas en, noches, bebé. En mi caso, si fuera posible, sería por favor el día miércoles en la mañana, podría ser tal vez. Eso les pido en las mañanas. Yo estoy ahorita en una actividad académica. Entonces, para mí es imposible en las mañanas. A partir de las 4 hora Ecuador, yo estoy libre para ustedes. el miércoles y el jueves dice, Miércoles o jueves. ya, Por mi parte, yo me puedo adaptar a
al horario que quede disponible dentro de esos rangos. Yo por mi Como les parte digo, podría jueves. A mí también me vendría mejor el día jueves porque es el día del que salgo más temprano del trabajo, el horario normal a las 5. ok. Jueves, 2 jueves, ¿quién da más? Jueves. Cristian, jueves, tengo Jueves. otro jueves, ¿quién da más? Ya tengo, ya, nos quedamos del jueves. Yo les voy a dar un horario tentativo el fin de semana. Por ejemplo, ahorita que Alessandro me dijo que sale a las 5, les voy a dar como un horario tentativo. Y si no, pues si tenemos que cambiar algo, pues algo se modificará. Quedemos el día jueves, como les digo, yo sí tenía planificado el poder acompañarles en la mañana, pero estoy justamente en la presentación de mi proyecto de tesis y estoy todo el tiempo trabajando con el tutor, entonces en la mañana se me hace un poquito complicado. A partir de las 4 estamos perfectos. Em, de esa forma, ¿cómo terminamos el proceso? Ustedes defienden, la sesión se graba, se sube a la nube, em, el proyecto se recibe, se sube a la nube al lado de la sesión, se colocan las notas que van dentro de las promociones y pues entran a procesos de titulación. Para poder terminar el proceso de titulación, tenemos que tener la totalidad de la cancelación. Después, creo que aquí dos personas me faltan únicamente de revisar. En tu caso, Alessandro, yo hablo directamente con tu hermano, no te preocupes. Y en su caso, Génesis, tenemos que revisar. Los demás tenemos todo el proceso cubierto. No hay carpetas, tienen todos, carpetas en el colegio, así que solamente nos falta presentar los trabajos finales con la profe Julia, presentar el proyecto. Si quedamos hasta el día jueves del proyecto, se presenta máximo hasta el miércoles, con portada, con referencia, con todo, se presenta máximo hasta el día miércoles. Hagan diapositivas. ¿Qué es una buena diapositiva? Mientras menos, más. ¿Qué significa mientras menos, más? No traspasen el proyecto con diapositivas, porque a mí me da cosa que se pongan a leer diapositivas. ¿Qué preguntas les voy a hacer? ¿Cuál es el problema que usted identificó? ¿Cómo identificó el problema? ¿Cuál es el abordaje que tiene del problema? ¿Cuál es el marco metodológico? Explíqueme el marco metodológico. ¿Qué significa revisión bibliográfica? ¿Sí? Por favor, expanda las conclusiones. Entonces, si es que ustedes me leen, vamos a estar un poquito ¿Me puedes perdidos. explicar otra vez, por favor? Claro, las preguntas que yo suelo hacer son, ¿cómo identificó un problema? Cuénteme cómo identificó el problema. ¿Cuál es? No, las preguntas no van así como les estoy contando. No, les estoy contando para que ustedes vean cómo estructuro las preguntas. Pero las preguntas no es que les digo, a ver, Marco, ¿cómo identificó el problema? No. Yo te escucho Ah, primero, veo cuál es el problema que me estás planteando y en función de eso vamos viendo. ¿Y cómo identificó el problema? Sí, porque usualmente, como les digo, los problemas nacen del entendimiento del entorno. Por ejemplo, si es que alguien me está planteando un proyecto para un espacio cultural comunitario en el, qué sé yo, en el sector de Tumbaco, me estoy inventando. ¿Y cómo planteaste el problema? Ah, porque vivo en Tumbaco y me doy cuenta que no hay un sector, no hay un espacio así. Ah, tienes conocimiento del entorno. Entonces, no quiero una exposición, quiero un análisis de parte de ustedes. Todos ustedes son adultos y ya no nos manejamos con metodologías de niños. No nos manejamos con metodologías de niños. Son adultos y yo les trato como adultos y ustedes van a responder como adultos. Entonces, no esperen, por favor, que yo les diga, ¿y qué es un problema? Vamos a hacer una conversación en la cual, como fueron ustedes los que desarrollaron el tema del proyecto, ustedes me van a poder contar. Por ejemplo, cuando trabajamos la primera pregunta, que es la identificación del problema con Génesis, ella me decía, porque yo quiero ser terapista. Entonces yo me di cuenta que en el Ecuador no existen estos centros de rehabilitación o terapia, era Génesis. Rehabilitación, Belén.
Porque me di cuenta que en el sector del norte de Quito no existen estos centros de rehabilitación. Ah, pero tú ya tienes un interés innato, o sea, tú tenías este interés de ser terapista. Entonces, ¿y qué hacen estos terapistas? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo funciona esto? Entonces, de su propio interés nació la identificación del problema. ¿Y por qué quieres poner esta clínica en Tumbaco? Ah, porque yo vivo en Tumbaco y me doy cuenta que no hay. O porque tengo una persona que va y me toca ir súper lejos para que pueda ir a estas terapias. ¿Sí? Entonces no hay por la zona o no hay las suficientes clínicas a nivel de Quito o a nivel de Ecuador. ¿Cómo ustedes se relacionan con el entorno? ¿Sí? Entonces, no se estresen con esto de Belén y qué nomás va a preguntar. Lo que sí les digo, estudien bien es qué es la revisión bibliográfica, porque eso sí, no es tanto criticidad, no es tanto criterio como teoría. Una revisión bibliográfica es una revisión bibliográfica. ¿Qué son las fuentes primarias? De eso sí pregunto. ¿Qué son las fuentes secundarias? ¿Cuáles son algunos métodos de recolección de datos? Eso sí pregunto, eso sí revise. Sí, entonces de eso Belén, se ¿y si va a haber encuesta? no, no se va a realizar la encuesta. Están terminando con Julia la temática de los algoritmos y no vamos a hacer encuesta. Entonces, vamos. ¿Qué es la revisión bibliográfica? ¿Cómo recolectaste los datos? ¿Cómo crees tú que sea la mejor forma de recolectar datos? Revisen. Lo que sí les pido que revisen, que hagan una investigación para el Día de la Defensa es la revisión de temáticas de investigación. Si bien es cierto, eso no pudimos profundizar, ya les digo desde ahora, revisen, por favor, revisen qué es una investigación cuantitativa, revisen qué es una investigación cualitativa, revisen cuáles son los métodos de recolección de una investigación cuantitativa. Por favor, revisen cuáles son los métodos de recolección de datos de una investigación cuantitativa y cualitativa. Eso sí, les va a tocar estudiar. Lo demás, si ustedes hicieron el proyecto, es cuestión de que me vayan contando despacio, con calma, ¿sí? Eso básicamente. Yo creo que, como vuelvo y repito, ustedes son adultos, yo les voy a tratar como adultos y les pido de favor no me pase lo que me pasó la última vez, que de verdad una chica que ya estaba grande, tenía veintitantos años, 23, 24 años, lloraba porque no podía, porque tenía miedo escénico, sino, primero que no, estamos a través de una pantalla. No les muerdo, yo no golpeo, yo no grito, así que no les puedo hacer nada, ni sería capaz presencialmente, pero a través de la virtualidad, hacerles nada a través de una pantalla. No se bloqueen, ay, qué susto, qué miedo que tengo, no. Es una conversación. Yo voy a tener una conversación con unas personas que investigaron sobre un tema determinado. Me interesa saber cómo identificaron el problema. Me interesa saber qué abordaje van a hacer. Lo único que sí voy a hacer un poco más memorístico es esta parte de la investigación. Revisen, por favor, qué es de investigación cuantitativa, cualitativa. Eso sí, revisen a profundidad. Lo demás, quiero que me cuenten. No lee. Sí necesitan diapositivas para acompañarse, sí, pero una diapositiva es un fondo blanco y una pantalla y una palabra clave. Eso es una diapositiva. No me copien toda la información en diapositivas. Es un fondo blanco y una palabra clave. Que a partir de esa palabra que quizás por los nervios un poco se me puede olvidar, yo tenga referencia para poder desarrollar. Eso es una diapositiva. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde he visto diapositivas así? Sí, así se trabajan las diapositivas. Sobre todo cuando voy a hacer una exposición. Si voy a dar una clase, por favor, dígame. No, quería preguntarle una cosa, o sea, si en este caso se hiciera la diapositiva, como se dice, sacando un resumen de lo que está hecho, entonces sí valiera. Sí, sí, ustedes son libres. Lo único que no quisiera, porque son adultos y les trato como adultos, es que me pongan la diapositiva y se pongan a leer. Yo también sé leer. Entonces no me vayan a hacer eso, por favor. ¿Pueden poner el resumen? Sí. Lo que no me gustaría es que lean.
Analicen. Ustedes se hicieron el tema, revisen el tema, analicen. Sí, nada más. Entonces, ¿cómo preferiría yo las diapositivas? Para mí, en diapositivas, menos es más. Siempre, menos es más. Si es que ustedes necesitan tener más información, es su ayuda a memoria, no la mía. Entonces, su ayuda a memoria es bienvenida, pero no vayan a leer. ¿Sí? ¿Qué más les puedo contar? Básicamente sería eso. De esa forma, si ustedes ya terminan con Julie y presentan el proyecto, pues los trabajos y los procesos hechos a través de estos meses es lo que nosotros vamos a sacar y ponderar las notas. Como les digo, este es el último proceso que nosotros tenemos del bachillerato acelerado a nivel de colegio continúa, pero ya con tiempos normales. Este es el último proceso que nosotros teníamos pendientes porque el Ministerio de Educación nos lo permitió, puesto que estábamos esperando la actualización de la resolución del colegio. Y como la actualización demoró, el Ministerio nos abrió la puerta para que nosotros podamos hacer este proceso acelerado en compensación. Con este grupo se termina. De aquí son procesos acelerados, pero regulares. Cada curso 5 meses, ciclo básico 11 meses y así sucesivamente. Entonces, si ustedes llegaron a este proceso, sí sería bastante interesante que cada uno de ustedes sabe cuál fue la motivación. Cada uno de ustedes, yo esperaría de todo corazón que la motivación principal que ustedes tengan sea el seguir preparándose. ¿Sí? Hasta ahorita he podido ver proyectos buenos, buenos, la verdad. Eso quiere decir que si ustedes tienen esta capacidad de lectura crítica, de análisis, síntesis y organización, que es lo que el cerebro necesita saber para funcionar correctamente, ustedes son capaces de seguir cualquier carrera. ¿Sí? Tal vez por las omisiones de ciertas materias, no medicina. Pero si ustedes hacen procesos de nivelación, yo hasta ahora he visto trabajos buenos, la verdad. Hay otras personas que no me han mandado nada, así que por favor, espero no el miércoles a medianoche tener que revisar al apuro los trabajos. Eh, Ese pequeño nivel de compromiso también corresponde a la nota. Ustedes me van a decir, pero en qué parte de la rúbrica dice que vamos a calificar el compromiso? Eso está implícito. Si yo recibo el trabajo el miércoles a las 12 de la noche, yo sé que no te interesó tanto como la persona que me mandó el domingo a primera hora de la mañana. Sí, entonces el compromiso para mí también es importante. Vuelvo y repito, ustedes son adultos, yo les trato como adultos. Para mí el compromiso en cuestión de representar una calificación o darles a ustedes una retroalimentación numérica a través de una nota es importante, muy importante. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Sí, yo, bueno, Por favor. Licen, a ver, en cuestión de la presentación del proyecto, ¿cómo sería? ¿Se le puede poner en una portada de cualquier color? Es un proyecto académico, entonces yo creo que les pasé un modelo de portada. Es el logo del colegio que les puedo pasar en este momento. Sí, sí. Bueno, tengo que bajarme. Es el logo del colegio, es su nombre, el nombre del proyecto, tercer año de bachillerato, periodo 2021, 2022-2023, perdón. Iba a decir Ajá. 2021-2022. Periodo 2022-2023. Ya, nada más. O sea, no, sino que para empastar. No, no, ahora sí somos amigos de la naturaleza. Ah, ya. Ya no vamos a empastar. Ustedes exportan el proyecto en formato PDF y de Ya. esa forma se envía. Ustedes me envían a mí y yo subo al drive del colegio. O sea, ya, como yo les digo, la educación cambió y recambió. Cambiémonos de ese chip que si bien es cierto es formal, así que le agradezco por eso. O sea, por ejemplo, eso del quiero mandar empastar es como gracias por tu buena voluntad, o sea, gracias esos son detalles que Estaba dices, pensando el color. sí, sí, súper lindo, o sea, en realidad súper lindo. La verdad es que bien. O sí, o sea, yo no le estoy criticando, más bien le estoy felicitando, pero ya no es lo que se acostumbra, sí, porque al final del día ustedes gastan en impresión, me entregan a mí
¿Y saben cuántas veces los chicos del colegio han revisado una tesis de alguna persona anterior? Cero. Cero. Mm, Entonces, ¿qué hago con eso? Le tengo 1 año, 2 años, 3 años y después va como reciclaje. ¿Qué cargo de conciencia? O sea, de verdad a mí sí me da cargo de conciencia. En cambio, si ustedes me mandan en PDF, yo cojo, subo un repositorio y cualquier persona que necesite, pues encuentro en el repositorio. Ah, ya, listo, listo. ¿Mm? Algo más le iba a preguntar. A ver, déjenme acordar. Ya me va a acordar. Listo. Hasta eso los chicos van de querer preguntar algo. ¿Alguna pregunta adicional? Y yo sí, es una pregunta muy simple para ustedes, creo, pero para mí es algo difícil. Es que no entiendo muy bien. Esperen, déjenme ver la rúbrica, ¿cómo es que se llamaba? Eso, lo que no entiendo muy bien es el marco metodológico. ¿Qué hay que poner ahí exactamente, más o menos? El marco metodológico es cómo ustedes obtuvieron la información. ¿Cómo obtuvieron la información? A través de un proceso, Alessandro, que se llama revisión bibliográfica. Revisa qué es la revisión bibliográfica, ¿sí? Esta es una investigación cualitativa. Por favor, revisa qué es la investigación cualitativa y revisa lo que es una revisión bibliográfica. Tiene ese nombre. ¿Cuál es el paraguas de la Dice, investigación? Solo le respondo un ratito, Alessandro, ¿ya? ¿Cuál es el ya sí, paraguas sí, de ¿Cuál es el paraguas de la investigación? La investigación cualitativa, aquella que habla de las cualidades de un fenómeno, ¿sí? Ustedes están basados en una investigación cualitativa. ¿Por qué no cuantitativa? Porque lo cuantitativo se basa en números y ustedes no hicieron ningún tipo de tratamiento numérico. Ustedes están haciendo investigación cualitativa y el método. ¿Qué es un método? ¿Cómo? El camino, la forma y el método con el cual ustedes investigaron se llama revisión bibliográfica. Pare de contar. Ustedes no hicieron entrevistas, ustedes no hicieron análisis de datos, ustedes no hicieron encuestas, ustedes no hicieron periodos vivenciales con actores, hicieron revisión bibliográfica o revisión del estado del arte, ese es el método, y el paraguas general es una investigación cualitativa. No sé si respondí a tu pregunta, Alessandro. Sí, le respondió. Muchas gracias, profe Belén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Investigar qué es la investigación cualitativa, hacer un párrafo sobre esto. Ayer vi que tienes una redacción bastante buena. Analiza, redacta qué es la investigación cualitativa y después, por favor, investiga qué es la revisión bibliográfica y lo propio. Redacta un párrafo sobre revisión bibliográfica. Lo uno, la investigación cualitativa es del paraguas, o sea, ¿a qué me refiero con paraguas? Aquí sí, esta parte es bastante buena y gracias por la pregunta, Alessandro. Existen dos tipos dentro de todo el método científico, existen dos formas de investigar. La primera es cualitativa y la segunda es cuantitativa. ¿Ya? Esto no quiere decir que una de las dos sea mejor. Tienen aspectos distintos en el tratamiento de los datos. Lo cuantitativo trabaja números, lo cualitativo trabaja características. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo recoger información para lo cualitativo que recoger información para lo cuantitativo. Para lo cuantitativo yo tengo que recoger información en forma de números. Para lo cualitativo yo tengo que recoger información en forma de vivencias, de descripciones, ¿sí? Entonces es por eso que existe este divorcio de las dos formas de investigación. Ustedes están haciendo investigación cualitativa porque están describiendo algo. Ese es el paraguas grande. Y la metodología o el método de trabajo y recolección de datos se llama revisión bibliográfica. ¿Por qué revisión bibliográfica? Porque yo no les he mandado a ustedes a la calle a recoger información. Les he dicho, revisen qué está escrito y organicen la información. A ese modelo o a ese método o a ese camino se le llama revisión bibliográfica. Por favor, estos dos temas se va a tratar el día de la defensa, ¿sí?
Es más, los tres, cuantitativo, cualitativo, revisión bibliográfica, eso revisen bien, ¿sí? Y sí, disculpe una pregunta con respecto a lo de Alessandro preguntó, Mm. ¿eso vendría a ser de lo que nosotros recolectamos de información en las páginas web, en los sitios, o tal vez leyendo un libro y saca igual información? ¿Así No sería? importa de dónde ustedes saquen ¿O información. no tiene nada que ver? No, a ver, no importa de dónde ustedes saquen información. Ustedes hicieron revisión bibliográfica. Ujú. Independientemente si sacó de periódicos, como fue su caso, de revistas también, como fue su caso, usted tiene una referencia bastante amplia, porque vi que utilizó revistas, periódicos, artículos, libros, bastante bien. Entonces, no importa cuál haya sido la fuente, usted no generó ese conocimiento, usted lo organizó, entonces usted está haciendo una revisión, ¿sí? Mm. Entonces, lo que usted me tiene que contar es qué significa una revisión. Después, si quiere poner otro párrafo, pues me dirá, las fuentes de investigación fueron periódicos locales, fueron libros que tratan sobre el tema. Usted después podrá como sumar otro tipo de información, pero Mm. entender qué es lo más importante, ¿sí? Ah, ya, listo. Gracias. Preguntas, inquietudes, Sí, yo, otra por vez. favor, no se preocupe. Espera, en el archivo que le envié ahora, que por favor me quería ver si pues, me podía darme revisando una. Y lo que sí no entiendo todavía es en qué parte le ponemos el, las tareas, en este caso de las revisiones de los que teníamos que poner. ¿Cómo se dice? Él, a ver, déjenme acordar lo que nos decía el otro día, lo que nos mandó el archivo PDF la última vez, el, eso de las tareas para poner El que cronograma. desde qué día se empezó a hacer el proyecto hasta qué mes. Ah, Ese, el cronograma, lo que me interesa más, gracias también por su pregunta. El, cro- el cronograma. El cronograma de ese, trabajo es referencial. Aquí como nosotros estamos como con un proceso bastante aceleradito, no utilicen los datos en realidad de lo que nosotros utilizamos, más bien utilicen su criterio. Por ejemplo, en un día es bastante difícil identificar un problema, porque para identificar un problema de verdad, identificar un tema de investigación, sí te toma su tiempo. No te toma un año, pero te toma por lo menos bien trabajadito unos 3, 4 días. Entonces vayan ustedes viendo cuán complejo se les hizo cada proceso y ahí vayan asignando los días. ¿Sí? Entonces no utilicen justo comenzamos, ¿qué día comenzamos? No. Pongan que comenzamos, todos pueden utilizar estas fechas referenciales, que hemos comenzado el 2 de enero, 2 meses de trabajo viene bien y que estamos terminando el 2 de marzo. Utilicen ese lapso para poder hacer su cronograma. A mí me interesa más ver qué actividades ponen, cómo relacionan las actividades, cómo jerarquizan las actividades. Eso es importante. ¿Sí? ya, ¿Respondí su pregunta? sí, pero en la redacción al rato de que estaba queriendo poner, digo, ¿en qué parte es la que va? Esa es la parte que Ah, el cronograma antes no de conclusiones. teníamos que tener Ya la entendí. antes Antes de de concluir. conclusiones. Sí. Antes de conclusiones. El Ujú. final es cronograma, conclusiones, referencias bibliográficas. Ah, ya, cronograma. Eso no sabía si ponerlo al principio o ponerlo al final. Casi al final. Ya, cronograma, mm, las referencias no, las conclusiones y las referencias, ¿sí, no? Que ahí le. Ok, ya. Eso, chicos. Entonces, dedíquense en el fin de semana para ustedes que tal vez ahorita no tienen como mucha práctica en escritura, quizás esto sea medio una tortura, pero créanme que un trabajo de 16 hojas, sacrificando el fin de semana, sí se puede sacar, porque ustedes están haciendo un proceso de revisión. Un día leen, otro día organizan
Sí se puede, pero no una hora, no 15 minutos del sábado y 15 minutos del domingo. Sacrifiquen el fin de semana, bien sacrificado y van a ver que sí saca. Eso, señores. Entonces, cualquier duda, yo quedo a las órdenes. Nos vemos el día jueves. Em, Vayan trabajando, por favor, las presentaciones. Menos es más. Menos. Entendido. Y si no es en PowerPoint, no importa, no hay problema. No, lo que ustedes quieran, el PowerPoint volvió, nunca se fue. Un tiempo se utilizaba Prezi, que si no pagabas era difícil de exportar. Ahora se utiliza Canva, a mí me encanta. Si es que quieren utilizar Canva, usen Canva, yo no tengo problema. No conozco otro formato que no sea PowerPoint, Canva o Prezi. Prezi terrible. Canva bastante bonito, si es que ustedes quieren Genial, hacer con Canva. Ah, genial, y casi se me olvida. Sí, sí. algo ahí. Sí, porque Julia también creo que les había dado algo en exposiciones. Usen el que ustedes quieren utilizar. Yo no reviso la forma, reviso el fondo. Pero gracias por su Igual, iniciativa. igual se entrega en PDF, ¿no? Sí, se entrega en PDF. Ahora que si es un video, pues me lo entreguen en MP4, yo no tengo problema. Entendido. Y si es un Genial, yo no sé con qué formato se exporta eso, pero tranquilamente, o sea, si ya te sacas la madre haciendo una hermosa, perdón la expresión, si ya te sacas del aire, o sea, si ya le metes tiempo, si haces una bonita exposición, pues me lo entregas en el formato que puedas entregarlo, yo no tengo problema con eso. Entendido. Eso, señores. Eso es en vez de ese sería en vez de, ¿cómo se puede decir? De que nos Del pregunte usted. No, 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 mis preguntas van, o sea, no importa, si Le me cuento, pones un le- video de 20 minutos, mis preguntas van, o sea, van porque van. Así que de las preguntas nadie se salva en realidad, es verdad. Ok, nadie se está salva. bien. Yo le hago una pregunta más. Tengo ¿Va a otra ser las consultita. exposiciones individuales o grupales? Me perdí. Le preguntaba si las exposiciones van a ser de manera No, individuales no, o... individuales, individuales. Ah, ya. Usted, yo, Julia y una profesora más, nadie más. ¿Usted y la lista más nadie? ¿Y la? No Digo, les escucho usted bien, y estoy la con el lista y internet ya no. malísimo. Sí, o sea, le preguntaba si usted y la lista van a estar y nadie más. Sí, y otro profesor más y nadie más. A mí sí me va a pasar algo. Yo creo que me va a tocar tomar mi agüita de valeriana, porque esa es la ¿Pero parte que por sí. qué? Lo primero que Yo les creo dije, que sí tengo sí. pánico escénico. No, sí, es que el problema es que sí tengo problema. Por eso es que en cuestión de mi trabajo sí. Y se me dificulta en el momento de querer hablar. Entonces, no salen las palabras correctas excepto cuando ya después. Hable, respire y hable. Tomo mucho aire. Es Para eso, el todo pánico se consigue con escénico, Ya. práctica. Todo, vean, ¿Vale? si ustedes me dicen eso no se controla, eso sí se controla. Ya. para el Ustedes pánico no tienen escénico, idea, invoca el escénico. ustedes no tienen idea el pánico escénico que yo tenía, tanto así que yo no solamente tenía miedo, que a mí no me salían las palabras, ¿saben lo que a mí me pasaba horroroso y asqueroso lo que les voy a contar? Pero de forma involuntaria a mí me salía agua de la nariz y mi ojo derecho lagrimaba. Eso me pasaba cuando yo tenía nervios. No dependía de mí, no dependía de nadie, era como que yo no me paralizaba, yo hablaba, pero inmediatamente era como que a mí me abrían un grifo en la nariz y a mí me salía agua y mi ojo lagrimaba. Yo comencé a hablar, comencé a hablar, comencé a hablar, comencé a hablar y un día fui controlando todo eso. Si ustedes se dan cuenta, hace 2 años a mí, sí, hace 2 años exactamente a mí me invitaron a dar una charla TEDx, que es lo peor que ustedes puedan ver en su vida, cualquier cosa. Yo pensé que solamente iba a estar yo y las cámaras. Resulta que estaba yo y toda una multitud de personas y se nota como a mí me sale agua de la nariz, asqueroso, asqueroso. Después de eso dije,
esto se tiene que controlar. Yo daba clases y la voz me temblaba, yo hablaba y para mí era terrorífico. De algún rato les paso yo el TEDx que tiene que estar por ahí, es un TEDx de ecuatoriano, pero un TEDx, o sea, todo pasó a través de la aprobación del TEDx, todo pasó a través de la franquicia internacional. La invitación me la hacen a través de la franquicia internacional y yo pasé 3 meses enteros practicando frente al espejo. El rato que me tengo que subir, me doy cuenta que no eran las cámaras, porque me dijeron que no iba a haber público, porque no sabía haber público, todavía estamos en pandemia. No estábamos en pandemia, estamos saliendo de la pandemia. Y el rato de los ratos yo llego y había todo un cine completo de gente. ¿Saben lo que yo iba a hacer y lo que yo estaba pensando hacer? Subir y voluntariamente moverme el pie. Yo decía, voy a fingir que me caí, que ya no puedo caminar y que me estoy desmayando del dolor. O sea, no era broma. Yo dije, finjo que estoy subiendo, me caigo, me desmayo y a mí me vale. Al final me dijeron, sabes que no, tienes que subir, es parte de la organización, tus diapositivas ya están, y aparte las diapositivas eran una palabra. Sube, no sé qué, y lo primero que me dicen es, no puedes tener nada en las manos. Si ustedes se dan cuenta, ya les voy a pasar el enlace, pero me da vergüenza ajena en realidad. Si ustedes se dan cuenta, yo tenía en la mano una botella de agua. Yo no me di cuenta que subo con la botella de agua. Es prohibido que subas con algo porque creas distracción y es un video que queda grabado. Yo no me doy cuenta, tanto era mi nervio que no me doy cuenta que subo con una botella de agua y se nota cómo todo el speech, yo agarraba la botella, pero así le hacía, pero la botella terminó casi plana del susto que yo tenía. Y en algún punto al final, cuando ya me di cuenta que los nervios, ya no podía más de los nervios, ya me di cuenta que me salía agua de la nariz. Entonces al final ya se ve como con la una mano sostengo la botella y con la otra comienzo a hacer así. Terrible, terrible. Dije, esta es la última vez. Y después, claro, o sea, me comencé a controlar, comencé a dar clases en la universidad. Y claro, por ejemplo, con los chicos del colegio a mí me daba miedo dar clases, pero después dije no, porque me voy a ir soltando. Después di clases en la universidad. Los primeros días igual fueron terroríficos. Y vio, ahora ya estoy aquí y nadie me calla. Así que sí es importante el practicar. Las cosas se superan. Y ya les voy a pasar para que vean que no es mentira. Al final del TEDx dura poquito, porque además yo planifiqué una exposición de 17 minutos. Dije, yo voy a ocupar todo el tiempo, no sé qué, 8 minutos, porque además comencé a hablar como loro y rapidito porque yo quería que la experiencia se termine inmediatamente. 8 minutos. Hablé tan rápido que mis 17 minutos se convirtieron en 8 minutos. Y después dije, se acabó. Esto lo controlo o lo controlo. Y bien, ya estoy aquí dando clases sin que nadie me calle. Así que sí se puede, sí se puede. Ya, Lice. Voy a tratar de practicar con con el espejo primero. Practique. Señores, tengan ustedes una buena noche. Me despido porque son cerca ya de las 12 de la noche. Descansen, un gusto verles saludado. Nos vemos la siguiente semana. Las diapositivas, mientras menos, más. Listen, yo le puedo tal vez molestar unos 5 minutitos a su teléfono. Lo que sí les pido un favor, pero sí, cuando estoy allá les digo sí, porque recién son las 9:30. Aquí ya Claro. son cerca de las 12 y tengo que madrugar, recontra madrugar. Mañana sí le reviso porque veo que ya me mandó el avance del trabajo. Mañana le reviso y yo le mando un mensajito apenas haya terminado la lectura para que nos comuniquemos, ¿sí? Ya no hay problema, dicen. Cualquier cosa igual de mensaje porque necesito hacerle una consulta aparte. Sin problema, pero solo le ruego mañana sin ningún problema, soy toda suya todo el día. Ya no hay problema, dicen. Gracias. Que tengan ustedes una buena noche, descansen. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.